Queridos amigos, hay dolores que no se miden con lágrimas, sino con las grietas que se marcan en el corazón. La pequeña casa de bambú, donde antes resonaban risas felices, hoy no es más que un montón de cenizas tras una noche de tormenta. D se queda inmóvil mirando cada pedazo roto con sus manos ásperas temblando de impotencia. Mientras tanto, Huyen en medio de la desolación solo puede agachar la cabeza y abrazar a su hijo, dejando que las lágrimas saladas se mezclen con el barro. Pero la herida más grande no es haber perdido un techo, sino la pregunta que pesa en lo más profundo del alma. ¿Tendrá D la fuerza suficiente para levantarse y cumplir la promesa de proteger a Huyen toda la vida? ¿O todo se hará añicos igual que las cañas quebradas bajo sus pies? El amor. ¿Será realmente tan fuerte como para resistir la tormenta más cruel o quedará enterrado junto a los recuerdos perdidos? La respuesta se irá revelando en un camino donde cada paso está empapado de lágrimas y cada mano entrelazada se convierte en la última esperanza. Acompáñanos en esta historia. Una historia no solo sobre las tormentas de la naturaleza, sino también sobre las tormentas del corazón humano. Y si tú también crees que el amor puede vencerlo todo, dale like y suscríbete al canal, para no perderte los próximos momentos que te harán estremecer. El sonido de la sierra rechinando se mezcla con los golpes secos del martillo contra la tierra firme. D limpia el barro con fuerza y con sus manos firmes levanta cada tronco de bambú clavándolo profundamente en el suelo, como si desafiara a la lluvia y al viento. Con el rostro serio señala hacia el patio. La tormenta pasada lo destruyó todo. Pero esta vez haré el piso de la casa más alto. ¿Qué opinas, Huyen? Huyen guarda silencio. Sus ojos reflejan tristeza al recordar cómo el ciclón arrasó con tanto esfuerzo. Sin embargo, al ver las gotas de sudor resbalando por el rostro de D, una sonrisa brota en sus labios luminosa como el sol que aparece después de la tormenta. En el patio, Maya corre y salta con alegría. Su risa cristalina resuena en el terreno recién elevado como si diera más fuerza a cada golpe del martillo de D. La casa aún no está terminada, pero cada estaca de bambú que se alza firme va tomando forma. Un testimonio vivo de un amor y una voluntad que nada puede derribar. Pero, ¿será esta nueva casa lo bastante fuerte para resistir las próximas tormentas? ¿O acaso los desafíos más grandes todavía esperan en el camino? El sol apenas se alzaba sobre la cordillera, extendiendo un manto dorado sobre el bosque empapado tras la inundación. El canto disperso de los pájaros parecía anunciar un nuevo día, pero para Huyen y D, hoy no era un día cualquiera, era el comienzo de la reconstrucción del hogar que la corriente se había llevado. Huyen se recogió el cabello, tomó el viejo machete y en silencio siguió a D por el estrecho sendero que conducía al bosque de bambú. El camino estaba lleno de barro aún marcado por la furia del agua, pero sus pasos no titubeaban. Cada golpe del machete resonaba en la espesura. Los bambúes caían pesadamente al suelo formando montones. Entre el sudor que le cubría el rostro, los ojos de D brillaban con determinación. La nueva casa será más fuerte que antes para que ninguna tormenta vuelva a derribarla. Antes de salir, Huyen se había inclinado para abrazar a Maya y susurrarle al oído: Maya, quédate en casa con el tío D, no te alejes. Mamá traerá el bambú y pronto tendremos un nuevo techo. La niña asintió con sus ojos inocentes llenos de confianza absoluta. Con los troncos atados en grandes haces, D cargó sobre sus hombros y arrastró hasta el patio de la casa derruida. Aún quedaban huellas de barro en el suelo cuando dejó a un lado la sierra y el martillo. Sus manos endurecidas comenzaron de nuevo la faena de siempre amarrar bambú, clavar, levantar estacas. Cada golpe del martillo contra la tierra se mezclaba con el crujido de la sierra sonando como un himno de renacimiento. A su lado, las manos delgadas pero hábiles de Huyen ordenaban una a una las hojas de palma preparándolas para el nuevo techo.
Ella levantó la vista hacia la huerta que antes estaba verde y abundante, ahora reducida a tallos quebrados por la riada. Su corazón se encogió de dolor, pero en sus ojos brillaba la determinación. Esta casa volverá a levantarse. Por Maya, por nosotros. En medio del patio, Maya correteaba alegremente, su vocecita resonaba clara. Tío D, encontré una hoja, voy a ayudar a poner el techo. Su risa inocente se unía al golpe del martillo, al crujir de la sierra, al roce de las hojas en las manos de Huyen, componiendo una melodía sencilla y cálida. Un sonido que cubría la desolación y desplazaba la tristeza aún latente. La casa aún no estaba terminada, pero las columnas de bambú ya se erguían firmes, el armazón tomaba forma como un desafío a la tormenta. El sudor corría por el rostro de D, pero en sus labios se dibujaba una sonrisa al contemplar a su esposa y a su hija. En silencio pensó: aunque las tormentas vuelvan mientras existan estas sonrisas, este hogar nunca se derrumbará. Sin embargo, mientras los tres trabajaban con empeño en levantar su techo en el horizonte, se acumulaban lentamente densas nubes negras. ¿Tendrán esta vez el amor y la voluntad? La fuerza suficiente para resistir una nueva prueba. El sol aún no había alcanzado lo alto cuando el cielo cambió de color de repente. Pesadas nubes negras descendían desde la montaña cubriendo el patio donde D y Huyen trabajaban sin descanso para levantar la casa. El viento frío silbaba con fuerza, arrancando las hojas de palma que acababan de colocar con cuidado. Maya alzó la cabeza con los ojos muy abiertos. «Tío D, ¿va a llover otra vez?» D apretó con fuerza el martillo en su mano, la mirada encendida de alerta. Alzó los ojos al cielo y luego miró a Huyen. «Rápido, Huyen, tenemos que cubrir el techo antes de que empiece el aguacero». Ambos se movieron a toda prisa, los bambúes se levantaban a la carrera, las hojas de palma se ataban fuerte al armazón. Los golpes del martillo resonaban con urgencia mezclándose con el rugido del viento como si fuera una carrera contra la naturaleza misma. Las primeras gotas comenzaron a caer finas al inicio, luego cada vez más pesadas golpeando con fuerza el techo incompleto. Huyen temblaba abrazando un manojo de hojas mientras gritaba: «El viento es demasiado fuerte, no vamos a poder resistir». D tensó los músculos, los hombros sacudidos por las ráfagas, pero sin soltar el marco que se balanceaba. El agua azotaba su espalda empapada y entre dientes murmuró con firmeza: «No, no dejaré que se derrumbe otra vez. Mientras ustedes estén aquí, lo levantaré aunque sea con mis propias manos». Maya bajo el techo, a medio hacer, abrazaba con sus manitas temblorosas la pierna de su madre con los ojos brillantes de miedo. «Tengo miedo, que nuestra casa se vuele otra vez». El llanto de la niña se confundía con el aullido del viento oprimiendo el corazón de Huyen. Ella corrió junto a su esposo sujetando con todas sus fuerzas el bambú que temblaba sin control. En ese instante, los dos parecían poner toda su vida en esa lucha no solo contra la tormenta, sino contra el miedo que los había marcado desde el derrumbe anterior. El viento golpeaba el techo, vibraba a punto de volar, hasta que un estruendo sacudió el suelo. D había clavado el último poste de bambú. La casa, aunque precaria, resistía la furia del viento. Cayeron agotados sobre el barro con la lluvia golpeándoles el rostro, mezclándose con las lágrimas que aún no se habían secado. Maya se refugió en los brazos de su madre, todavía asustada, pero entre el abrazo de Deugen, susurró con voz entrecortada: «Amor, esta vez lo hemos logrado». D rodeó con fuerza a las dos, su mirada fija en la cortina de agua que oscurecía el horizonte. «Vendrán más tormentas. Pero mientras estemos juntos, ninguna será capaz de destruirnos». Y en medio del estruendo de la lluvia, una pequeña chispa de fe brillaba en los ojos de los tres. Hasta que a lo lejos, un trueno retumbó como advertencia: las pruebas más duras aún estaban por llegar.
Tras la tormenta, el cielo comenzó a despejarse, dejando en las hojas gotas brillantes como pequeños cristales. El suelo seguía embarrado, pero el aire fresco después del temporal parecía dar nueva energía a todos. D estaba en medio del patio con la ropa todavía empapada y los ojos encendidos por una determinación firme. Apretó con fuerza el mango del martillo y se dijo a sí mismo: la tormenta puede derribarlo todo, pero esta vez tengo que vencer. Esta casa debe levantarse para que Huyen y Maya tengan un verdadero refugio. Sin detenerse a descansar, volvió al trabajo. Los golpes del martillo sobre los postes de bambú y el chirriar de la sierra sobre la madera resonaban fuertes y constantes como el latido de su propio corazón lleno de decisión. En una esquina del patio, Maya hacía pequeños manojos de hojas de bambú con sus manitas aún manchadas de barro. A su lado, el perro Bibi descansaba tranquilo, ladrando de vez en cuando, como si también quisiera animarles. Al ver a su hija jugar con tanta alegría, no pudo evitar sonreír y alzó la voz: Maya, juega con Bibi, aquí cerquita. De acuerdo, no vayas al arroyo, es muy peligroso. La niña levantó la cabeza con los ojos limpios y la voz clara como una campanita. Sí, papá, me portaré bien. Además, tengo que ayudarte a construir la casa. Esas palabras inocentes hicieron que D se detuviera un instante. Una calidez le recorrió el pecho. Giró la mirada hacia Huyen, que estaba agachada recogiendo hojas de palma aún mojadas. Su cabello despeinado seguía húmedo por la lluvia, pero en sus labios brillaba una sonrisa suave. En ese momento, entre el paisaje todavía devastado comprendió con claridad: la casa no se estaba levantando solo con bambú, madera y hojas de palma, sino con el amor, la fe y la fortaleza de los tres. Los golpes del martillo, el sonido de la sierra y la risa infantil se mezclaban en una melodía llena de vida, tapando el silbido del viento que aún quedaba tras la tormenta. Y dentro de D resonaba un juramento silencioso: mientras ellos estén conmigo, reconstruiré esta casa, aunque tenga que enfrentar 1000 tormentas más.